Padre amado que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, porque estamos en este lugar reunidos. Padre, y a veces parece tan repetitivo orar por lo mismo, Señor, pero es una gracia de tu parte el poder tener este lugar para congregarnos. El lugar en sí es una gracia, Padre, pero la gracia mayor es poder estar en comunión entre hermanos, Señor. Es un medio de gracia que tú has dispuesto y no queremos despreciarlo, Padre. Gracias porque tenemos este tiempo especial de congregarnos, de poder vernos unos a otros, Señor, y animarnos, Padre. Queremos, Padre, en esta mañana, todos juntos, estar atentos a tu palabra, Señor, así como en el capítulo 14, Señor, de Salmos, veíamos que aún a todos se hicieron vanos, inútiles. Aún, Señor, nosotros en este lugar queremos ser piadosos, Señor, ser agradecidos contigo y escuchar tu palabra. No queremos ser como los necios que dicen que no hay Dios. Nosotros creemos que hay un Dios y no solo eso, queremos honrarte, Padre, a través de escuchar tu palabra y estar dispuesto a obedecer. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente para que tu palabra pueda quedar en su corazón y puedan aplicarla. Y por aquellos que aún no pertenecen, Señor, a la ciudadanía del cielo, que puedas concederle arrepentimiento y fe para responder a tu evangelio de una manera humillada, Señor, para que puedan vivir para tu gloria. Te pido, Padre, también que puedas darme palabras para hablar tu mensaje, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo. Ten misericordia de nosotros y permítenos escuchar tu voz, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy nos toca estar viendo acá en el Salmo 15 todas las implicaciones que el autor nos deja en cuanto a este salmo. Este salmo muchos lo tienen como un salmo sapiensal, muy parecido a lo que sería un proverbio, si se quiere decir de alguna manera, pero a su vez es bueno entender, ¿no?, el uso litúrgico que le daban a este salmo. Este salmo era cantado cada vez que se estaba por entrar al templo o al tabernáculo en su momento, y lo cantaban a veces. Hay una diferencia de opiniones. Muchos dicen que el primer versículo y el último es como una pregunta que hace un sacerdote, y el resto del capítulo, del 2 al 4, es la respuesta del adorador. Y a veces algunos lo ponen como que es al revés. El adorador pregunta quién va a poder habitar en tu tabernáculo, y el sacerdote es el que responde, ¿no? Todas las características que vemos desde el versículo 2 en adelante. Pero lo cierto es que lo cantaban antes de entrar ahí a ese lugar tan especial que tenían los judíos para acercarse a la presencia del Señor. Y lo que vamos a notar enseguida cuando vayamos pasando versículo a versículo es el contraste bien marcado que se va a evidenciar entre lo que fue el Salmo 14 y lo que va a ser este salmo. Entonces, ahí para dar la idea central de una manera bien sencilla, este salmo va a definir el alto estándar de piedad en la vida de alguien que desea vivir en la presencia de Dios. Este salmo define el alto estándar de piedad en la vida de alguien que desea vivir en la presencia del Señor. Y el título que le puse a esta predicación es ¿quién se puede acercar a Dios? ¿Quién se puede acercar a Dios? Y es una pregunta que se va a hacer en los primeros versículos. Y con esto en mente vamos a leer el pasaje y vamos a darle el sentido. Versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia.
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo primero que vamos a ver en este salmo, que se hace una pregunta muy pertinente. En este punto se hace la pregunta tal vez más pertinente que se pueda llegar a hacer en toda la vida de una persona. Claro, luego de entender nuestra naturaleza pecaminosa por completo, nuestra corrupción, nuestra depravación total, hay una pregunta después del Salmo 14 que cae inmediatamente a nuestra mente, ¿no? Y viendo toda nuestra perversión y todo lo que somos, entonces, ¿quién puede acercarse a Dios? ¿Quién es el que se puede acercar a Dios realmente? ¿Quién puede lograr estar en la presencia del Señor y no morir en el intento? No ser consumido por su santidad, como lo fueron Nadab y Abiú, por ofrecer algo que Dios no había pedido. O tal vez como Usa, que al tocar el arca para que no cayera al barro, fue muerto al instante, tal vez pensando que su mano era más digna de tocar el arca que ese barro en el que iba a caer. Y ahí la palabra habitar no es algo permanente, sino es más bien como un peregrinaje. Y uno podría decir, entonces uno podría estar en la presencia de Dios a veces no, o uno lo compararía directamente, ¿no?, con estar en el paraíso con el Señor, ¿no? Y entonces no tendría mucho sentido pensar que esta palabra no es algo permanente. Claro, porque esta palabra peregrinaje, habitará en ese tabernáculo estuvo acá en la tierra únicamente. Pero aún así, podemos pensar que el autor está diciendo, ¿quién va a peregrinar toda su vida delante del Señor, siendo consciente de la presencia del Señor, y no como ese necio que dice que no hay Dios? Pero en cuanto a la palabra morar, que vemos ahí, ¿quién morará en tu monte santo? Ahí sí eso se refiere a una morada permanente, para siempre. Entonces, sea acá en la tierra, o sea allá en la presencia del Señor en la eternidad, esta es la pregunta pertinente. ¿Quién puede habitar aquí en esta tierra pensando siempre en tu presencia? ¿Y quién lo va a poder hacer en tu presencia por la eternidad? Esa es la pregunta que hoy va a sonar todo el tiempo en nuestra mente, ¿no? Pero la pregunta sigue en pie, ¿no? ¿Quién podría estar enfrente de un Dios tan sublime, tan glorioso, tan puro, tan grande y tan temible? Creo que las canciones que cantábamos hablaban mucho acerca de Dios, de su santidad, de contemplarlo tal cual era, ¿no? Ahora, ¿quién va a poder hacer esto? Si somos enteramente malos nosotros, somos pura maldad y somos grandemente traidores del Señor. Y esta pregunta, si vamos al Salmo 14, vamos a encontrar una respuesta, y creo que es la respuesta más coherente que podemos encontrar. Nadie puede estar ante la presencia del Señor. Y mirá, lo más breve posible vamos a trazar algunos paralelos, ¿no? Vamos a comparar versículo a versículo. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El versículo 1 del capítulo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya de entrada se arrancó mal, porque la pregunta es, ¿quién puede habitar en tu santo monte, en tu tabernáculo? Pero el necio dice que no hay Dios. Entonces ya no puede, porque no puede habitar en un lugar de una persona al cual él piensa que no existe, que él niega, que él rechaza totalmente. Entonces ya de entrada el Salmo 14 te tira para atrás, te tira abajo, te da la desesperanza para no seguir en este camino, ¿no? Pero por si acaso, si hubiera alguno que buscara al Señor y que no pensara que Dios no existe, en el versículo 2 ahí vamos a encontrar la respuesta a esto. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad y hace justicia. Y el versículo 1 del capítulo 14 dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea, nuevamente, estamos perdidos. Pregunta a pregunta se va descubriendo toda nuestra maldad y nuestra incapacidad de poder llegar a este tabernáculo. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Bueno, el versículo 1 ya dijo, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ya directamente ni siquiera hay alguien que busque al Señor. El versículo 3 nuevamente, para responder a esta pregunta, ¿no? o para contrarrestar a esto de que ni hace mal a su prójimo, nos va a decir, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuevamente el Salmo 14 nos da una respuesta totalmente negativa hacia si nosotros podríamos o no acercarnos a ese tabernáculo. Versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y el versículo 4 y 5 del capítulo 14 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? O leámoslo sin hacer la pregunta, ¿no? Tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran en mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Nuevamente, ¿no? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Nosotros no hacemos eso que está diciendo el Salmo 15, más bien hacíamos lo que dice el Salmo 14. Teniendo discernimiento del bien y del mal, de que hay un Dios, ¿qué pasaba? Tiemblan de espanto. ¿Y ahora por qué tiemblan de espanto? Primero por eso mismo, porque tienen en realidad una conciencia del bien y del mal, tienen una conciencia de que hay un Dios. Pero mirá lo que dice la segunda parte, ¿no? Temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Y tiemblan de espanto justamente porque ellos entienden que no están del lado de la generación de los justos, sino que ellos están honrando al impío, al que Dios menosprecia. Y esta es la actitud que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana. Último versículo dice, ¿no? El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra al inocente admitió cohecho. Versículo 6 del capítulo 14 dice, del consejo del pobre se han burlado. O sea, versículo tras versículo, estas demandas o estos requisitos del Salmo 15 son despedazados en el Salmo 14. O mejor dicho, nosotros no damos a la talla, no damos a la altura para poder cumplirlas. Y no solo para no poder cumplirlas, sino que estamos totalmente del lado opuesto de estas demandas, de todo lo que se pide. No es que nos falte un poquitito más para ser completamente buenos. No, somos completamente malos y eso nadie lo va a poder cambiar por sí mismo. Imagínate una línea separadora entre estas demandas y vos. Bueno, de un lado están las demandas y del otro lado estás vos, pero no es solo que estás ahí pegadito a la línea como diciendo, bueno, ya estoy por poner un pie en el lado correcto. No, estás lejos de esa línea inclusive y cada vez estás corriendo más y más rápido al lado contrario. Esa es la condición, esa es el estado en el que te encontrás, según el Salmo 14. Ahora esta pregunta que se hace acá también tenemos que entenderla en su contexto cultural también. Porque ¿qué importancia tiene esta pregunta para un judío? ¿Qué tan relevante es esto para ellos de acercarse al tabernáculo? Bueno, esto es de lo más importante que puedan experimentar ellos. Poder entrar al tabernáculo, morar en el monte santo del Señor, representaba nada menos que poder estar ante la presencia de Dios. Es la manera en la que Él decidió relacionarse con ellos, habitar entre ellos. No existía un judío piadoso, digamos, que no anhelara este privilegio tan elevado, tan sublime. No es una pregunta cualquiera la que está haciendo el salmista. Y obviamente no cualquiera tampoco puede entrar al tabernáculo. Debe cumplir con estas aptitudes que se marcan acá. Así como el Señor mismo decidió cómo iba a habitar entre ellos, Él también decide quién y de qué manera pueden acercarse a Él. Esta pregunta sigue en pie. ¿Quién podrá acercarse al Señor? ¿Quién podrá habitar en su tabernáculo? ¿Quién podrá morar en su santo monte? Tal vez el Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, pero ahí en Mateo 5:20, cuando Él está dando su famoso Sermón del Monte,
ahí en el versículo 20 él va a decir: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, al pasar el tiempo los escribas y los fariseos se presentaron como ese modelo a seguir para cada uno de los fieles judíos y que querían experimentar esa presencia del Señor en sus vidas. Nosotros sabemos que exteriormente ellos hacían todo bien, obviamente, pero la esencia en su corazón, el fariseo, el escriba, estaba totalmente perdido. Pero aún así, para esas personas, sus máximos exponentes para una vida piadosa eran los fariseos y los escribas. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo: si no es mayor la justicia que la de ellos, no van a entrar. O sea, les está diciendo: miren, ni aún ellos van a entrar, porque aún ellos necesitan una mayor justicia que se evidencia en sus vidas, en su carácter, en esa vida piadosa, para poder llegar al reino de los cielos. Así que si ustedes no tienen una mayor que ellos, ni siquiera igual, una mayor a ellos, no pueden entrar al reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. Es como que le está diciendo, ¿no? O sea, decime que estoy perdido sin decirme que estoy perdido. O sea, estaba totalmente y completamente perdida las personas que aspiraban a eso. Pero también lo que podemos ver en este salmo es el tipo de persona o la persona que puede habitar en el tabernáculo. Y no sé si te pasó cuando leíamos el pasaje, pero ¿no te recuerda a alguien en estos versículos del 2 al 5? ¿No se te vino a alguien a la mente cuando lo estábamos leyendo? ¿No? ¿A nadie? Porque ya entendimos que esto no nos puede hacer acordar de nosotros, de todas estas características del Salmo 15. Esto claramente nos recuerda a Cristo mismo. Solo Cristo puede acercarse al Padre. Solo Él es el único que tiene estas virtudes a la perfección, como lo marca el Salmo 15. Entonces, si realmente estas son las demandas, si este es el carácter del que se puede acercar al tabernáculo, entonces sí, solo Cristo puede acercarse ante la presencia de su Padre Celestial. Y nosotros no estamos ni cerca de poder hacer eso. Claro, si consideramos este salmo aparte de toda la escritura, si lo sacáramos de todo el contexto escritural, parece implicar que la salvación está de alguna manera relacionada con el carácter del hombre y todo lo que el hombre pueda llegar a ser en su nobleza. Y claro, si lo lees de un tirón y sin tener en cuenta nada más que eso parecería que está diciendo el Salmo. Pero si lo consideramos, obviamente, como se debe hacer, conjugado, ¿no?, a toda la escritura, sin sacarlo de contexto, solamente puede significar una cosa: que la clase de fe que salva es la misma fe que resulta en una vida piadosa, en una vida de santidad. Como Santiago mismo lo dice en su carta, acá también David lo está diciendo, que la fe genuina en el Señor produce como resultado la clase de buenas obras que este salmo está describiendo. Entonces los temas de integridad y de rectitud que se van a ver en este salmo se relacionan con el deber del hombre hacia Dios mismo, en tanto que la veracidad del hombre y las virtudes restantes que se van a ver se refieren al deber del hombre hacia sus pares, hacia su prójimo, hacia el ser humano. Claro, no se va a mencionar a Cristo en este pasaje claramente. No es un salmo mesiánico que esté hablando de Cristo, ni hay que cristologizar el pasaje ni alegorizarlo pensando que en cada línea vamos a encontrar a Cristo. Pero sí que nos recuerda el carácter de Cristo, todo esto que estamos leyendo. Y acá se tendría que terminar la aplicación, si fuese así. O sea, solo Cristo puede entrar en la presencia de Dios. Nosotros no podemos. Listo, ya está, ¿no? Pero claro, hay algo que pasa entre el Salmo 14 y el 1, entre el Salmo 14 y el 15, en ese punto, ¿no?, que hay un espacio en el que Cristo te salva, ¿no? Que vos entendés tu pecado, vos entendés tu corrupción, pero entra Cristo y te salva.
Claro, ahora la perfección de Cristo, la justicia de Cristo es aplicada a tu vida. Como decía Gabriel, no es que ahora somos justos o nos vemos como justos, no, somos justificados ahora, pero por la justicia de Cristo. Ahora el Padre puede ver justicia en nosotros a través únicamente de la justicia de Cristo, porque hemos sido salvos por fe, por medio de la fe, por gracia. Y ahora sí, estas características, este carácter que se refleja desde el versículo 2 en adelante, puede ser visto en nosotros, pero solamente gracias a la justicia de Cristo. Entonces, en este pasaje ya vimos la pregunta pertinente que se hace, pero en segundo lugar vamos a ver la respuesta pertinente, la respuesta aceptable a esa pregunta. Y acá lo que vamos a ver son características del hombre que va a habitar junto al Señor, las características de ese hombre que ya es ciudadano del cielo, que ya fue salvo por gracia. No vamos a ver requisitos para poder entrar al cielo, no vamos a ver requisitos para estar ante la presencia del Señor, sino que vamos a ver características de alguien que ya vive en la presencia del Señor y que se evidencia en estos frutos. En primer lugar, ahí en el versículo 2, vamos a ver que esa característica es un estilo de vida piadoso. Ahí dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La palabra ahí, integridad, puede traducirse como sin mácula, algo sincero, algo entero, algo completo, algo lleno, algo de una sola pieza, podríamos decir también. Ahí, por ejemplo, Job, cuando está padeciendo todas esas pruebas, todas las cosas materiales había perdido, incluso sus hijos. Viene su esposa y que le dice, ¿retienes aún tu integridad? ¿Retienes aún tu integridad? ¿Y de qué se trataba la integridad o no ser íntegro, no? Según ese pasaje, bueno, lo que va a decir la esposa siguientemente, ahí lo descifra, ¿no? Maldice a Dios y muérete. La integridad tiene que ver con eso, ¿no? Con tener ese doble corazón, con no tener ese doble corazón, ¿no? Esa doble adoración, ¿no? Claro, la mujer de Job tal vez estaba adorando a Dios, pongámosle de alguna manera, pero también a las riquezas materiales. Entonces ahí ella le aconseja, basta, no retengas más tu integridad. Listo, dividí tu corazón, maldecí a Dios y morite. Eso es lo que tenés que hacer, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? El ser íntegro, ¿no? Claro, ella le está diciendo que pierda su integridad maldiciendo a Dios, pero Job justamente le va a decir, no, Jehová Dios, Jehová quitó, yo ¿cómo voy a hacerle esto a mi Señor? Yo voy a retener mi integridad, no maldiciendo al Señor, sino bendiciéndolo, siendo delante de Él, siguiendo piadoso en mi vida, en mi caminar. Y nuevamente, ¿no? Se me hacía difícil también no seguir cruzando paralelos entre el pasaje y Cristo, ¿no? Porque dice el que anda, y eso es lo que te lleva a pensar que esto es un estilo de vida. Y si pensás, Jesucristo dijo, yo soy la vida, ¿no? Yo soy ese camino, ¿no? El Cristo también es nuestra justicia, y dice el que hace justicia. Claro, nadie va a poder hacer justicia si primero no tiene la justicia de Cristo en su vida. Y habla verdad en su corazón, dice lo último. Nadie va a poder hablar desde su corazón la verdad si no la tiene, a la verdad en su corazón. Y la verdad no es una idea, la verdad no es un concepto, la verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se puede acercar al Padre. Y justamente este texto trata de cómo acercarse a ese tabernáculo, ¿no? ¿Quién va a poder hacerlo? Y por implicación te das cuenta que esta persona es una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya fue salvo por gracia, porque si no, no podría tener este estilo de vida íntegro, no podría hacer justicia. Y este estilo de vida piadoso se ve aún en sus obras, porque dice, hace justicia, no que piensa justicia, hace lo justo, lo que es recto delante del Señor. Dentro suyo Él retiene su integridad, ¿no? Pero aún en su hablar se puede ver esto.
Y todo nace desde un corazón arrepentido, desde un corazón que el Señor ya justificó. Porque en su mente, en su corazón comienza esa integridad. Desde su corazón puede practicar la justicia exteriormente. Pero por tener esa verdad, por ser justificado ya delante del Señor, puede también hablar verdad en su corazón. Isaías 33, 15 al 16 dice: el que camina en justicia y habla lo recto, ese va a habitar en las alturas, dice el versículo 16. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Zacarías 8, 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Esto sin duda es lo que el Señor demanda. Una vida piadosa, pero que se vea desde adentro, que se vea en lo exterior con sus obras de justicia, pero aún con sus labios lo que habla, que sea la verdad, que hable de Cristo, que es la única verdad. En cambio, lo que aborrece justamente el Señor es la mentira. Ahí en Proverbios 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, en estas características, en esta respuesta pertinente, vemos que se nos describe ese carácter piadoso de esta persona. Pero no solo el carácter piadoso, sino también un hablar piadoso, ahí en el versículo 3. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y a lo largo de todo el Salmo, ¿no?, vamos a ver cómo se marcan estas características. Por un lado, características de una manera afirmativa o positiva, y por otro lado vamos a ver en aspectos de negación, ¿no?, lo que sí hace esta persona y lo que no hace. Ya vimos, ¿no?, lo que hace. Es una persona íntegra, que sí hace justicia y que sí habla verdad. Pero ahora vamos a ver lo que no hace también, que eso es también lo que hace al carácter piadoso, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo y que no admite reproche alguno contra su vecino. Ahí la palabra calumnia, para que lo entendamos de una manera sencilla, es inventar cosas sobre alguien y repetirlas y estar diciéndolas por ahí, ¿no? Y claro, esto es totalmente la marca de una persona necia. Proverbios 10, 18 dice: el que propaga calumnia es necio. Lo dice bien definidamente, bien concretamente y de una manera sencilla. Ahora, la palabra reproche, que se ve ahí también, que no admite reproche, puede referirse a despreciar a una persona y hablar mal de esa tal persona. Es echar en cara, pero también ridiculizar a esa persona. Ahora, dar a conocer algo sobre tu prójimo sabiendo que le puede causar cierto tipo de daño es una manera de destruir la reputación de esa persona y de hacerle daño. Como dice el pasaje, justamente que no lo hagas, que no hace mal a su prójimo. Y si encima lo haces burlándote o ridiculizándolo a esa persona, es aún peor. Y aunque tal vez no te des cuenta que lo estés haciendo, tal vez lo estás haciendo en ignorancia, ¿no? Pero eso no significa que estás bien o que, bueno, podés ser justificado. No, incluso eso, aunque lo hagas en ignorancia, estás demostrando que no tenés el carácter de Cristo formándose en tu vida, desde tu corazón. No estás formando el carácter del ciudadano del cielo, del que va a habitar para siempre con el Señor. Volviendo ahí a Zacarías 8, ¿no?, 16 al 17, dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y Santiago 3 también, ¿no? No vamos a ir a Santiago 3, pero ya conocemos, ¿no?, lo que dice en cuanto a la lengua, ¿no? Que la lengua es ese fuego, ¿no?, y que va alimentando la rueda de la creación, y que incluso ella misma es alimentada por el infierno mismo. Entonces, no es casualidad que tanto el Salmo como otros pasajes
en el carácter, definiendo el carácter de esa persona que va a habitar para siempre con el Señor, siempre haya una mención a la lengua. Porque la lengua es algo que no se puede frenar, es algo que el inconverso no lo puede hacer, que el creyente muchas veces tampoco lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer, no lo quiere hacer. Ahora sí lo puede hacer en las fuerzas de Cristo, no en las fuerzas del Señor, en su gracia. Pero es algo tan difícil de manejar la lengua, y por eso estas características que se dan acá nos marcan que la lengua tiene que ser algo en lo que se evidencie tu salvación, en lo que se evidencie que este es un ciudadano del cielo, este está peregrinando nomás acá, pero su ciudadanía, su documento dice ciudadano del cielo. Pero en tercer lugar vemos que en ese carácter lo que se caracteriza es que elige con cuidado con quién anda. Ahí en el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En los Salmos vamos a encontrar muchas veces que los escritores no querían saber nada con los impíos. En ocasiones expresan su deseo de que se vayan lo más lejos posible de ellos. Y muchos de esos salmos ya hemos cruzado, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Claro, acá no te está mandando que demuestres odio a la persona que está en contra del Señor, pero sí que tengas en cuenta, tengas ese discernimiento en pensar, en saber, esta persona tal vez, sí, le tengo que hablar, le puedo hablar, no te vas a hacer amigo de esa persona, pero tenés que tener bien en claro que esa persona no ama al Señor, de hecho lo rechaza. No va a decir yo rechazo al Señor, pero en su estilo de vida te das cuenta que lo rechaza. Y todos los necios, todos los inconversos rechazan de una u otra manera al Señor. Mirá ahí en 2 Reyes 13:14, cuando a Eliseo van estos 3 reyes a consultarle, ¿no?, en cuanto a la guerra que se avecinaba contra los moabitas. Y entre ellos había uno que Eliseo consideraba justo, piadoso. Y el versículo 14 dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Esto se lo está diciendo a Joram, ¿no?, porque él era una persona impía, que si vas unos versículos atrás, en el principio del capítulo, te vas a dar cuenta que él siguió los pasos de su padre Jeroboam. Y de Jeroboam se dice en casi todas las veces que se lo menciona en los libros de Reyes, Jeroboam hizo desviar al pueblo con todo su pecado. Y Joram siguió los mismos pasos de su padre. Ahora Eliseo era un profeta del Señor, era una persona que reverenciaba, que temía totalmente al Señor. Pero acá da otra identificación en cuanto a esa persona que teme al Señor. Si no, eso fuera por Josafat, o sea, a vos no te estaría ni mirando siquiera. O sea, no quiero saber nada con vos, porque sos un impío. No tengo nada que hacer al lado tuyo. Lo hago únicamente por Josafat. 2 Corintios 6:14 dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Como dije, ¿no?, a lo largo de los salmos siempre va a haber autores que rechazan a estas personas, que los quieren lo más alejados posibles de ellos. Pero a su vez, a lo largo de toda la Escritura, nos va a animar a que si sos parte del pueblo de Dios, si tenés esa ciudadanía del cielo, no solo vas a rechazar eso, sino que vas a anhelar estar en compañía de los que temen al Señor. Vas a anhelar su presencia, su comunión. Como lo dice el Salmo 119, 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Pero esto no es solo tener cuidado, hermanos, con quién andamos, porque eso hasta sería algo obvio. Si sos un hijo de Dios, no vas a tener una amistad con un inconverso. No digo que no tengas una relación, porque hay que tener cierta relación para poder evangelizarlo, para poder llevarle un mensaje de salvación. No es que no le vas a hablar a ningún inconverso, sino que esto también muestra el modelo de carácter que a vos te gusta seguir, ¿no? En el cual te complaces, y eso también tenés que cuidar. Y a veces no necesariamente nos juntamos, o incluso capaz que ni siquiera conocemos a esa persona que tenga algo que nos llame la atención. Un ejemplo claro puede ser, no sé, un jugador de fútbol, alguien que está en la política, no sé, un cantante, un actor, quien sea, ¿no? Claro, vos decís, qué bien actúa, qué bien juega, esta es la pelota. Claro, pero acordate de eso, esta persona aborrece al Señor, esta persona está enemistada del Señor, y por lo tanto el carácter que esta persona refleje nunca va a ser un carácter justo, un carácter piadoso, nunca va a demostrar esa justicia. Pero vos decís, bueno, pero es un jugador de fútbol, es un actor, yo miro solamente eso. Pero no te estás dando cuenta, pero hasta inconscientemente tal vez, estás celebrando lo que es esa persona. Por más bien que actúe esa persona, capaz que te da mucha risa los chistes que hace, pero en su vida privada es un desastre, ¿no? Ese jugador de fútbol, recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién podría decir que Messi juega mal a la pelota? Nadie, ¿no? Pero lo podemos dejar hasta ahí nomás. O sea, juega bien a la pelota, listo, no podemos idolatrarlo. ¿Y qué pasó en el Mundial, no? Con esa frase que él dijo, ¿no? Andá para allá, vos. Hasta tazas se hicieron, ¿no? De un día para el otro se hicieron tazas con esa frase, ¿no? Ahora, ¿es una frase piadosa la que dijo? No, tal vez es la más sana que vamos a escuchar en el fútbol, ¿no? En realidad, por todos los insultos que se escuchan. Pero ahí demostró lo que es él. Ahí demostró su carácter impío, que sí, puede ser bueno a la luz de lo que es el ser humano, pero si nosotros estamos deseando ese carácter, estamos equivocados, estamos errando, porque este pasaje mismo lo dice: no te equivoques, a los que el Señor desprecia, míralos de esa misma manera, como despreciados, pero no despreciados por uno mismo, despreciados por el Señor, y así vas a entender lo que son esas mismas personas. Honrá a los que están cerca tuyo, que son pueblo de Dios. Pero esto también nos expone a nosotros, hermanos, porque muchas veces no deseamos estar en compañía del pueblo de Dios. No es lo que menos queremos, ¿no? Pero eso no es algo que podemos elegir o no. Eso en realidad va a demostrar lo que hay en nuestro corazón, si realmente nuestra fe es genuina o no. El que tiene una fe genuina va a amar a su hermano, va a desear la compañía, va a honrar, ¿no?, a aquellos quienes honran al Señor, pero no va a tener en alta estima a alguien que deshonra a su Dios con su carácter, sea quien sea esa persona, esté en eminencia o no. Ahora, debemos tener en estima a los que poseen el carácter de Cristo, hermanos, y que ese carácter se ve por los frutos de justicia que están produciendo. La Biblia siempre va a animar, incluso a marcar que es una cualidad del creyente, esto mismo, del creyente genuino, y es que siempre, pero siempre va a preferir al pueblo de Dios. Nunca va a poner excusas para estar con alguien que no pertenezca al pueblo del Señor, ni aun si lo vemos por la tele, a esas personas. Siempre va a preferir la piedad. Entonces podrías hacerte esta pregunta: ¿qué estás prefiriendo, no?, en tus compañías? ¿Cuál es el modelo de carácter que estás viendo para tu vida misma? Siguiendo con el ejemplo del fútbol, ¿no? Siempre hay una lucha entre Messi y Ronaldo, ¿no? Claro, por un lado ves una persona re mansita, re bonita, aparentemente, y del otro lado un tipo orgulloso que quiere ganar todo. Y siempre la discusión es esa, ¿no? Claro, porque vas a tener dos opciones, ¿no? Al orgulloso no le va a gustar estar al lado de otro orgulloso, entonces lo va a elegir a Messi, capaz. Pero tal vez a ese orgulloso sí le gusta estar al lado de otro orgulloso, entonces lo elige a Ronaldo. Pero son esas características las que el mundo elige. No va más allá de eso.
Ya no es una cuestión de fútbol, sino de carácter, de la persona en sí. Pero ¿qué estás eligiendo vos? ¿Cuál es el carácter modelo que tenés para tu vida? Para forjar el carácter de Cristo en tu vida. Claro, Cristo mismo va a ser el carácter. Pero hay personas que copian, ¿no?, que imitan el carácter de Cristo. ¿A ellos estás siguiendo? ¿Con ellos querés estar? ¿A ellos estás honrando? ¿Cómo estás viendo a todas las demás personas que sabes que no honran al Señor? ¿No? ¿Te estás queriendo hacer amigo de esas personas? Si es así, estás equivocado y tenés que arrepentir. La única relación que tenés que tener con el inconverso es mantener esa relación, que no se rompa, para poder predicar el Evangelio, hasta que esa persona te diga basta, no quiero saber nada con tu Dios ni con vos tampoco. Es para lo único que debemos mantener esa relación. En cuarto lugar, también vemos en esa respuesta aceptable, en esa respuesta pertinente, ese carácter, ¿no?, que esta persona es firme en sus valores. Y esta persona va a ser firme en sus valores aun cuando termine siendo perjudicado. Dice el versículo 4, la última frase, en la última oración, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esta persona sabe que cualquier tipo de pérdida material o de cualquier tipo de pérdida humanamente hablando que pueda tener, no se va a comparar con esa pérdida de carácter, esa mancha en el carácter que pudiera tener al no cumplir con lo prometido. Ahí en Jueces 11:35 vemos la historia de Jefté. Tal vez no es el mejor ejemplo en sí, porque él lo que hizo fue una promesa apresurada delante del Señor, ¿no? Pero sí, lo que no se le puede reprochar a este hombre es que la cumplió, a pesar de su dolor, a pesar de de su pesar profundo, ¿no? Claro, él había prometido que si él ganaba esa guerra, el primero que lo saliera a saludar, ese iba a ser prendido fuego en holocausto. ¿Y quién salió a su encuentro? Su propia hija, ¿no? Y vemos el dolor de este hombre, ¿no?, en ese versículo 35. Pero aún así él cumpliendo su promesa, porque dice: y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! Claro, porque él había hecho esa promesa al Señor. Pero va a decir ¿por qué? ¿No? Bueno, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No podré retractarme. A pesar de que este hombre se equivocó y pecó en cierta manera en hacer ese juramento apresurado, no pecó en perjurio, no pecó en no cumplir esa promesa. No se puede retractar esta persona. Esta persona que tiene esos valores firmes, aunque salga perjudicada, aunque después se dé cuenta, no, esto no me convenía, pero bueno, ya di mi palabra. Como dice Santiago 5:12, y Jesucristo mismo también lo dijo, ¿no? No juréis, si no sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Claro, porque esta persona de valores firmes ni siquiera le va a hacer falta jurar, porque su palabra es confiable. Él va a decir sí y listo, no le tenés que volver a preguntar para ver si cambió. No, hasta que no cumpla eso va a seguir siendo sí, o hasta que no cumpla va a seguir siendo no. Esta persona no va a cambiar. Y eso es otra característica que podemos ver en esta persona firme de valores, ¿no? No es cambiante, es fiel a su palabra, porque su corazón, su lengua y sus actos están todos conectados, ¿no?, por esa vida piadosa, por el carácter de Cristo mismo. Pero entonces la persona que no vive así, que no vive cumpliendo lo que promete, no refleja el carácter de Dios, porque Dios, ¿qué es? Dios es fiel a sus promesas y Él no cambia. Entonces no está reflejando el carácter del rey, de la ciudadanía a la cual pertenece. Nuevamente, volviendo a Zacarías 8, ¿no?, dice: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco. ¿Y quién firma eso? Jehová. Yo, Jehová. Entonces vemos, ¿no?, que esas características que vemos acá de esta persona que es un ciudadano del cielo, primeramente
tiene un estilo de vida piadoso, desde dentro, en sus obras, en su hablar. Pero también el hablar piadoso tiene. Él nunca va a buscar dañar a alguien con sus palabras. Siempre va a tratar de ser manso, de traer incluso paz a esa conversación. Esa conversación no va a estar movida por el infierno, sino justamente por el carácter de Cristo. Luego vimos que esta persona que habita en presencia de Jehová continuamente va a ser compañero de los que temen al Señor y va a mirar a las personas que el Señor desprecia de esa misma manera, entendiendo que el Señor las desprecia y que el Señor no está contento con la vida que están llevando y siempre va a elegir, sea en carácter, sea en lo que sea en compañía, siempre va a elegir la piedad ante todo. Pero no solo eso, sino que es firme también en sus valores esta persona. Pero en quinto lugar, también vemos que parte de su carácter, esta característica que refleja la persona que teme al Señor y que desea habitar con el Señor, es el contentamiento. Ahí en el versículo 5a dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ahí la palabra usura es morder hasta llegar a oprimir a alguien, ¿no? Y claro, ¿qué significa esto, no? Bueno, ahí si te vas a Deuteronomio 23, 19, dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se le suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. En Éxodo 22, 25 también dice algo similar: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Claro, esto se refiere a hostigar ya con la clase de interés que se le iba a cobrar. Se le podía llegar hasta cobrar hasta un 50 o más % a esta persona. Pero fíjate, acá la ley dice que no cobres interés a alguien de tu pueblo. Pero acá no está detallando eso. Entonces podemos entender que está diciendo que el ciudadano del cielo no le cobra interés a nadie, en realidad. No está ahí para hostigar. Incluso la palabra significa que de tanta usura, de tanto interés, de tanta mordida, de tanta opresión, ya había muchos que tenían que ser esclavos de esta persona que le habían hecho el préstamo, porque ya no tenían manera de pagar. Entonces no prestes con ese ánimo de querer que alguien siempre esté en deuda con vos, ¿no? La palabra ahí cohecho dice en el original es un soborno, ¿no? Esta persona no va a recibir un soborno para perjudicar al pobre, para perjudicar al más débil, ¿no? Sino que, bueno, hay pasajes, ¿no? Dice que el bienaventurado, siempre está moviendo su mano, siempre la está sacudiendo para no recibir ese soborno, no ese cohecho en contra del pobre. Claro, para que no caiga nada en sus manos, entonces siempre la está moviendo, ¿no? Porque esto no es de parte de un hijo de Dios. Esto no tiene que haber en el corazón del creyente. Eso de querer hacer algo para obtener un beneficio propio. Justamente algo parecido a lo que decía Santiago en cuanto a la religión verdadera. ¿A quién le manda amar en manera práctica ahí literalmente Santiago? A la viuda y al pobre, al huérfano. Claro, gente que no te va a devolver nunca en su vida esas cosas. Entonces con ese corazón de sabes que, bueno, la viuda, si le hago un favor a una viuda, a un huérfano, entiendo que no me lo va a devolver. Pero aún si sabes que te puede devolver alguien el favor, tener este mismo corazón, no hacerlo por el hecho de la codicia. Por eso está el principio del contentamiento, ¿no? Solo el creyente que está contento con lo que el Señor le permite tener en cuanto a lo material, va a tener esta actitud de misericordia, de generosidad a favor del que presta el dinero. No le va a cobrar interés, no va a ser sobornado, ¿no? Esta persona va a ser
íntegra, no le va a interesar ganar un dinero sucio, un dinero que no le corresponde ganar. Entonces estas son las características, ¿no?, que vemos en cuanto al carácter de esta persona que habita y que puede habitar delante de la presencia del Señor en ese tabernáculo, que habita en esta tierra pensando en la presencia del Señor siempre, que habita temiendo al Señor, pero que aun cuando parta la presencia del Señor va a estar por siempre también. Estas son las características que se van a ver en ese tipo de personas que van a estar y que viven hoy su vida pensando en la presencia del Señor todo el tiempo. Y ahí como conclusión el salmista dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y cuando uno lee el versículo dice, pero la respuesta no tendría que ser: el que hace estas cosas es el que puede habitar en el tabernáculo del Señor, porque parece como que está respondiendo a otra pregunta ahora el salmista. Claro, porque el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas significa que va a permanecer. Y esa es otra de las características del creyente fiel, genuino, la permanencia, la perseverancia, ¿no? Pero otra cosa más, ¿no? No es que por su propio esfuerzo él va a hacer todas estas cosas primero, y por su propio esfuerzo también va a permanecer, va a quedar firme él. No. Cuando vos llegues al final de tu carrera cristiana y hayas sido hallado fiel, no va a ser por tus propias fuerzas. Te vas a dar cuenta que vas a agradecer al Señor porque Él te ayudó a permanecer. Él te preservó. La promesa del Señor es que nosotros en nuestra carne no podemos hacer nada, sino que Él, de su propia voluntad, en su gracia, va a sostener, va a permanecer, va a hacer que permanezca, su iglesia, cada uno de sus hijos. Te cito algo, ¿no?, que dice ahí el Salmo 16:8, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Claro, el que tiene este carácter que se menciona acá en el Salmo 15 es porque siempre pone al Señor delante suyo. Es porque en sus planes, en sus decisiones, en sus actitudes, en sus reacciones, siempre tiene al Señor de frente esta persona. El Salmo 46:5 dice: Dios está en medio de ella, hablando de la ciudad del Señor, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El Salmo 62:2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y el versículo 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y esta es otra de las marcas del creyente, ¿no? Que no se refiere a esto que no vas a pecar nunca más, pero no te vas a desviar, no te vas a resbalar y te vas a caer en un pozo profundo del que no puedas salir más, porque esa es la característica únicamente del impío, ¿no? Pero como dice Proverbios 10:30, el justo no será removido jamás. Es una característica del justo también. Y mira, te quiero mencionar algo que decía un predicador. Dice: solo la fe salva. Como te decía al principio, no es que estas son características meritorias para poder entrar a la presencia del Señor. Solo la fe salva, pero la fe que salva no viene sola. Produce los frutos que vemos en este salmo, produce vida verdadera, y esta vida se ve en un carácter. Este carácter no es el que te permite entrar al tabernáculo, sino que es el que evidencia que el Señor en su gracia y por la virtud única de Cristo ya me permite habitar en ese tabernáculo. No es que me voy a ganar la salvación por estas cosas, por este carácter, sino que este carácter va a evidenciar que el Señor ya me justificó, ya me salvó, que ya estoy reproduciendo el carácter de Cristo en mi vida. Y es tremendo, ¿no?
Quisiera terminar con este pasaje ahí en Hebreos 10, 18 al 23, que habla justamente, ¿no?, de Cristo, del lugar santísimo. Dice: pues donde hay remisión de estos, se refiere a los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y ahí sí nos podríamos frenar y preguntar, pero pará, acá el salmista está desesperado, está preguntando ¿quién puede habitar en la presencia del Señor? Si el Salmo 14 dice explícitamente que no podemos por todo lo pecador que somos, y el salmista está desesperado buscando a alguien, podríamos decir, ¿cuál es el carácter modelo para poder entrar en el santuario, no en el lugar santísimo? Acá el salmista está desesperado porque no hay esa persona, no encuentra a esa persona. Y de repente acá en Hebreos el autor dice, teniendo libertad para entrar. O sea, ¿qué pasó entre Salmo 15 y Hebreos 10? Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Lo sabemos a eso. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por las características piadosas que tenemos, no, por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Podemos entender que lo que se habla en el Salmo 15, hermano, no es meritocracia, no es merecimiento. Es que alguien ya fue rociado por la sangre de Cristo y está viviendo el Evangelio. Está viviendo un estilo de vida de acuerdo a su profesión de fe. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Claro, si vos te pones a pensar, ¿quién puede habitar en el tabernáculo? ¿Quién puede entrar en lugares? Solo el sacerdote, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Tal vez es algo que anhelaba todo el pueblo, experimentar eso. ¿Qué pasará en el lugar santísimo? Está la presencia del Señor, eso lo sé, pero no sé cómo será eso, experimentar eso, estará diciendo el pueblo. Pero solo había uno que podía entrar y lo podía hacer una vez al año únicamente. Y tenía obviamente que cumplir en su carácter estos requisitos, si no moría, obviamente, como ya hemos visto que pasó. Claro, es el sumo sacerdote el único que puede entrar a ese lugar. No cualquier persona podía hacerlo. Pero por la gracia de Dios nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. El único sumo sacerdote que nos convenía tener, ¿no? Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, pasamos, ¿no?, del Salmo 15 a desesperarnos porque no encontramos a alguien que cumpla con todo esto, solo Cristo, a decir ahora, acerquémonos con corazón abierto, ¿no? Con corazón sincero, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, hermanos. Es tremendo esto, es tremendo, porque ahora no necesitamos literalmente o físicamente a un sumo sacerdote, ¿no? Podemos entrar nosotros mismos a la presencia del Señor, ¿no?, en oración, purificados, ¿no?, con una conciencia limpia, de manera reverente. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Solo por la sangre de Cristo, solo por la perfección de Cristo. Si no fuese por la justicia de Cristo, nosotros al decir Padre Nuestro en nuestra primera frase de oración, ya seríamos consumidos. Si no fuese por la justicia de Cristo, que Él abrió esa entrada, ahora con libertad tenemos para entrar a nuestro Padre. Y el versículo 23 dice, ¿no?, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, la única esperanza que tenemos de acercarnos y quedarnos permanentemente en la presencia del Señor es Cristo mismo y nadie más. Nadie más. Gloria a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre,
Qué inaccesible, Señor, era el lugar donde habitas, Padre. Pero vemos cómo, gracias al Señor Jesucristo por su obra, por su sangre, Señor, derramada, por su justicia, por su virtud, Señor, tenemos entrada libre, Padre, ahora para estar frente a ti, para buscar tu rostro, Señor. Pero eso no significa que lo tenemos que hacer de manera irreverente, Señor, como algo común, sino que tantas personas que han deseado, Señor, experimentar eso en la antigüedad, Padre, pero como Cristo, Señor, por su vida perfecta, lo ha podido lograr, Señor. Ha roto ese velo, Señor, que nos separaba, Señor. Y ahora, Señor, lo único que podemos es agradecer, porque estas características que vemos en este Salmo, Padre, no son características que nos llevan al cielo, no es por nuestras obras. Estas características muestran que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, Padre, solamente por gracia, sin ningún tipo de merecimiento, Padre. Nosotros no podríamos hacer ninguna obra para acercarnos a ti, Señor, porque de hecho la manifestación de la obra de la carne, Señor, son pura maldad, Señor, pura corrupción, pero el fruto del Espíritu, Señor, es lo que trae un carácter, Señor, aceptable de parte tuya. Padre, gracias por este salmo que pudimos explicar aquí, Señor. Podemos estar escuchando las verdades y a lo que debemos apuntar, Señor, no para salvación, sino por nuestra salvación. Debemos evidenciar nuestra salvación a través de este carácter piadoso que desde adentro hacia afuera siempre busca temerte, es consciente, es reverente delante tuyo, que no usa su lengua para dañar, sino para edificar y traer paz, Señor, al oyente, que desea y que busca la compañía de otros santos, de otras personas que honran tu nombre, pero aunque este carácter que muestra esos valores firmes, inamovibles en la vida de cada uno de los creyentes, y aún esa permanencia que nuevamente, Señor, es gracias a ti, es por tu gracia que estamos firmes, que estamos acá todavía, no es por lo que nosotros hacemos, es únicamente obra de tu gracia, Padre. Ayúdanos a reflexionar en esto que estuvimos escuchando, Señor, y a darte gloria, Señor, y gloria a Cristo, Señor, por nuestra salvación, y gloria a tu nombre, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.